Hola, soy William Schneider Montealegre Rojas y en esta oportunidad les explicaré los aspectos básicos que enmarcan la modalidad de selección de contratistas de la administración pública por regla general, la licitación pública. Comencemos. Para iniciar, es necesario expresar que la licitación pública es la regla general de escogencia de los contratistas por parte de las entidades públicas o de las entidades que manejan recursos públicos, según la Ley 1150 del 2007. ¿Pero esto qué significa? Pues esto conlleva que las otras modalidades de selección, como lo son la selección abreviada, la mínima cuantía, el concurso de méritos o la contratación directa, se efectúen como excepciones a la regla general, con ocasión de sus condiciones de cuantía o de alcance contractual. Pero cuando una entidad requiere contratar bienes o servicios que no se enmarcan en alguna de estas excepciones, debe acudir a la licitación pública. Entonces, el primer requisito es que el objeto a contratar no se enmarque en las otras modalidades y que sean aplicables al Estatuto General de la Contratación. Asimismo, la entidad que busca contratar debe contar con la disponibilidad presupuestal, es decir, garantizar que cuenta con el dinero suficiente para adquirir los bienes o servicios a contratar, lo cual se extiende en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993. Adicional a ello, deben incorporar la adquisición de estos bienes o servicios dentro del plan de compras o el plan anual de adquisiciones, como lo describe el artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 y el decreto 1082 del 2015. Con el cumplimiento de esos requisitos se adelanta la etapa precontractual, que incluye la elaboración de los estudios y documentos previos descritos en el decreto 1082 del 2015, que describen la necesidad, el objeto, la modalidad de selección, la justificación, el valor estimado, los criterios de selección, el análisis de riesgos, las garantías requeridas para el proceso de contratación y para el contrato resultante. Además de ello, deben indicar si el proceso de contratación está cobijado por algún acuerdo comercial. Esto para garantizar la igualdad de la participación de los proponentes extranjeros provenientes de países con quien Colombia haya suscrito acuerdos comerciales. Entre ellos se pueden encontrar Guatemala, entre otros. Esos documentos también deben relacionar los estudios y diseños técnicos que soporten o requiere el objeto del proceso para su ejecución. Los estudios previos sirven como base para la elaboración de los pliegos de condiciones en su fase de proyecto, es decir, la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, que contiene la información requerida para que los interesados puedan ofertar a la entidad y participar del proceso de selección. Dicha información se conoce como requisitos habilitantes y estos a su vez se pueden clasificar en requisitos jurídicos, requisitos técnicos, requisitos financieros, requisitos organizacionales o requisitos de capacidad residual. Este último aplicable cuando el objeto de contratación sea una obra pública. En los pliegos de contratación se integran también los requisitos de comparación de oferta o que otorgan puntaje, tales como la oferta económica, la vinculación de personas en condición de discapacidad, la promoción de industria nacional, el emprendimiento y empresas de mujeres y puntaje por clasificación como MIPYMES, que son las pequeñas y medianas empresas, que son aspectos que se encuentran enmarcados en el decreto 1082 del 2015 y que deben incluirse como criterios de asignación de puntaje dentro del proceso de licitación pública. Esos requisitos de comparación permiten a la entidad seleccionar la oferta más favorable, bien sea por mayor calidad, por su relación calidad-precio o por el menor precio ofertado, según como la entidad lo establezca. En esta etapa también se elabora el análisis del sector, enmarcado a su vez en el artículo 221161 del decreto 1082 del 2015, que permite conocer el sector relativo al objeto de contratación, a nivel comercial, financiero y jurídico. El proceso de selección, el proceso de licitación pública y en general todos los procesos de contratación de entidades públicas acogidas al Estatuto General de Contratación actualmente se desarrollan en plataformas como SECOP 2 o SECOP 1,
y enmarca todo el proceso necesario para la selección del contratista que ejecutará el objeto, es decir, quien suministrará los bienes o servicios requeridos por la entidad y expuestos en los documentos del proceso, principalmente en los estudios previos. La licitación pública inicia con la publicación del proyecto de pliego de condiciones, que deberá ir acompañado de los estudios y documentos previos y sobre el cual los interesados podrán presentar observaciones, sugerencias, comentarios y además de ello también debe ir acompañado de un aviso de licitación, de un aviso de convocatoria, que debe ser mínimo 1, máximo 3, como lo indica la norma del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, y deben ser publicados dentro de los 10 a los 20 días calendario anteriores a la apertura de la licitación. Luego de publicado el proyecto de pliego de condiciones, los interesados pueden hacer comentarios, observaciones al mismo, desde su publicación y en un término no menor a 10 días hábiles. Es decir, la entidad debe publicar este proyecto de pliegos y garantizar a los proponentes, a los interesados, un tiempo mínimo de 10 días hábiles para que lo revisen y presenten sus observaciones o sus sugerencias. Una vez cumplidos estos procesos, la entidad debe ordenar la apertura de la licitación pública mediante un acto administrativo de carácter general, y el cual debe señalar el objeto de la contratación, las modalidades de selección, el cronograma, el lugar de consulta de los pliegos de condiciones, la convocatoria de veedurías ciudadanas, el certificado de disponibilidad presupuestal y demás asuntos pertinentes, entre los que puede encontrarse, por ejemplo, la limitación del proceso a MIPYMES nacionales o con limitación territorial, o la aplicación de acuerdos comerciales. Con la publicación del acto administrativo de apertura, se debe publicar el certificado de disponibilidad presupuestal en caso de que no se haya publicado previamente con el proyecto de pliego de condiciones. Y a su vez se debe publicar el pliego de condiciones definitivo que integre pues las correcciones, las sugerencias o en caso de que se haya accedido a alguna de las observaciones de los proponentes, pues resaltar los cambios necesarios respecto al proyecto de pliegos. A su vez, en caso de haber recibido comentarios u observaciones al proyecto de pliego de condiciones, la entidad debe dar respuesta a cada observación, explicando las razones por las cuales acogen o rechazan dichas observaciones, como lo expresa el artículo 8 de la Ley 1150. Igualmente, una vez aperturado el proceso, la entidad debe designar o nombrar el comité evaluador. Una vez aperturado el proceso, la entidad puede modificar el pliego de condiciones definitivo únicamente mediante adenda, sin modificar aspectos sustanciales del mismo, como lo son el objeto, el alcance, el presupuesto oficial, entre otros. Cabe resaltar que las adendas pueden publicarse hasta 3 días antes de la fecha y hora fijada para la presentación de las ofertas, como lo expresa el artículo 2211-221 del decreto 1082 del 2015. Luego de la apertura del proceso y dentro de los 3 días hábiles siguientes, la entidad debe celebrar una audiencia de asignación de riesgos y de precisión del contenido y alcance de los pliegos de condiciones. En esta audiencia, la entidad pues debe resolver las dudas o inquietudes que puedan presentar los proponentes, los interesados en este punto respecto al proceso de selección. Asimismo, identificar, luego asumir las medidas de mitigación de los posibles riesgos que pudieran presentarse dentro del proceso de selección, riesgos técnicos, económicos, financieros, jurídicos, riesgos de corrupción, entre otros. Una vez terminado el plazo para la presentación de las ofertas, la entidad adelanta una audiencia de cierre y apertura de las ofertas, en la que detalla la fecha y la hora de cierre, indicando el número de ofertas presentadas, la relación de proponentes, y realiza la apertura de las ofertas respecto al contenido de los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y de capacidad residual, y de requisitos de comparación de ofertas o que otorgan puntaje distintos a la oferta económica, toda vez que esta última se reserva para aperturarse en una audiencia de adjudicación. Luego de aperturar las ofertas, la entidad a través de su comité evaluador procede con la evaluación de las mismas, verificando si cumplen con los requisitos habilitantes,
evaluando los criterios de asignación de puntaje, luego de lo cual emitirá un informe preliminar de evaluación que deberá publicar dentro del expediente del proceso, bien sea por SECOP 1, SECOP 2, y otorgar un término mínimo de 5 días hábiles, según el parágrafo 3 del artículo 30 de la Ley 80, tiempo en el cual los proponentes pueden hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos e información solicitada por la entidad para subsanar o aclarar aspectos evidenciados en la evaluación de las ofertas. Cabe resaltar que según la Agencia Nacional de Contratación Pública y el Consejo de Estado, en distintos conceptos y jurisprudencias, ha expresado que los requisitos eh, habilitantes que no sean causal de comparación de ofertas, es decir, que no otorgan puntaje, pueden ser subsanables siempre y cuando no se enmarquen dentro de las causales de rechazo. Por ejemplo, la ausencia de presentación de la cédula de ciudadanía, del documento de identidad, del requisito de acreditación del pago de seguridad social, son criterios que son habilitantes pero que pueden ser subsanados. Sin embargo, por ejemplo, uno de los criterios que no es subsanable es la garantía de seriedad del proceso, la garantía de seriedad de la oferta, la cual debe allegarse sí o sí con la presentación inicial de la oferta. O en su medida también la oferta económica, que es un aspecto que no se puede subsanar, aunque puede ser objeto de declaración en caso de que se haya llegado y presente algunos errores formales. Luego de ello, con las observaciones que puedan llegar los proponentes y las debidas subsanaciones, la entidad debe emitir y publicar un informe final de evaluación de los requisitos habilitantes, en el cual relaciona a los proponentes que han sido habilitados, que cumplen con los requisitos mínimos de habilitación para el proceso y que están habilitados para participar en la audiencia de apertura de la oferta económica, es decir, la audiencia de adjudicación. En la audiencia de adjudicación y de apertura de las ofertas económicas, dentro de la cual se describe el procedimiento adelantado en el proceso de selección, se relacionan los proponentes habilitados, se permite la participación de dichos proponentes para expresar sus comentarios y efectuar la respectiva defensa, luego de lo cual se realiza la apertura de las ofertas económicas, se aplican correcciones aritméticas en caso de requerirse, se adelanta el cálculo de precios artificialmente bajos, como lo menciona el artículo 2.211.224 del decreto de 82, y se otorga el respectivo puntaje según el procedimiento previsto en el pliego de condiciones. Una vez consolidado el puntaje de todos los criterios de comparación de ofertas, el comité evaluador recomienda al ordenador del gasto adjudicar el proceso al proponente que obtuviese el mayor puntaje, frente a lo cual el ordenador del gasto puede adjudicar el proceso a dicho proponente o, en caso contrario, debe justificar la decisión, es decir, el ordenador del gasto decide si adjudica el proceso al proponente que recomienda el comité evaluador, o si va a adjudicar a otro proponente o incluso declarar desierto del proceso, pero pues debe justificar dicha decisión con bases jurídicas y con bases técnicas y pues obviamente que se puedan demostrar. Cabe resaltar que la licitación pública se enmarca principalmente en la Ley 80 de 1993, que es el Estatuto General de Contratación. Asimismo, en la Ley 1150 del 2007, el Decreto 1082 del 2015, y a su vez debe contener requisitos integrados en otras normas, como la Ley 789 del 2002, respecto del requisito de acreditación de cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social y aportes para fiscales, o la Ley 1474 del 2011, respecto del requisito, por ejemplo, del Plan Anual de Adquisiciones. Agradezco el haber llegado hasta aquí y escuchar esa explicación. Espero haberles dado a entender de qué trata la licitación pública y cómo se desarrolla, fortaleciendo sus conocimientos sobre la contratación estatal y cómo la misma ha trascendido y adaptado según el contexto, sobre lo cual se resaltan grandes avances en el fortalecimiento del marco jurídico de la contratación estatal, tales como la creación de plataformas digitales como SICOP 1 o SICOP 2, o la tienda virtual del Estado colombiano, que reduce considerablemente los riesgos de corrupción y direccionamiento de los procesos, o incluso la adopción de los documentos tipo que estandarizan los requisitos habilitantes
y de los criterios de comparación o de puntaje, garantizando así la igualdad en la participación de los proponentes. Hasta una próxima ocasión. Chao.